Los ladrillos de construcción han estado presentes en la historia por generaciones, pero solo algunos han alcanzado el éxito. Aunque no son todos los existentes, les presento lo que para mí es el top 10 de ladrillos de construcción. Número 10. Este fue el primer juguete con el sistema actual de construcción. Creados de cartón y madera, fueron lanzados poco antes del año 1900 en Bélgica. Su poca resistencia al clima, humedad y el hecho de no tener figuras lo sacó del mercado, ya que cuando los ladrillos daneses llegaron, casi 60 años después con colores brillantes y hechos de plástico, fueron reemplazados. Número 9. Kobe. Contrario al puesto anterior, este ofrece figuras llenas de vida y expresiones faciales muy marcadas, ganando adeptos por sus diseños. Fabricado en Polonia, utiliza conceptos básicos, nada nuevo en sí, pero con diseños que enriquecen cualquier colección al ser compatibles con las marcas líderes. Entre sus sets más populares destacan los piratas y vehículos de guerra, aviones y tanques con un diseño muy limpio y tradicional, una excelente opción si buscas calidad y buen precio. Número 8. K'NEX. Este es probablemente el más diferente de la lista. Forjó las bases en cuanto al engranaje, hizo contratos con Hasbro, Mattel, Lego y Taiko, pero ninguna funcionó. Lego utilizó estas piezas para su línea Bionicle, entre otras más. Al final se lanzaría de manera independiente y también adoptaría el sistema de bloques. Mario Kart y Angry Birds están entre sus licencias más famosas y ahora se vende en 25 países, incluyendo Estados Unidos, donde se creó. Número 7. En 1983, Fisher-Price lanzó su línea de juguetes armables, y a diferencia de otros, esta se basaba en cubos y vigas de diferentes tamaños, con la finalidad de armar grandes creaciones. Utilizaba paneles, bisagras y motores. Sus figuras eran muy básicas pero con un muy buen diseño. Construx fue cancelado solo 6 años después y comprado por Mattel para ser revivido en 1997, pero cancelado de nuevo casi inmediatamente. No sin antes demostrar que tenía la capacidad de competir con otros. Número 6. And now another Taiko Superblocks adventure. Superblocks. En 1984, Taiko no perdió la oportunidad y entró al mercado de los juguetes de construcción. Utilizando colores básicos que otras marcas no usaban, estos eran una excelente opción por el hecho de ser compatibles con las marcas líderes en el momento, haciéndolo muy atractivo. Naves, temas militares y maquinaria de construcción fueron sus líneas de batalla. Al final, Mattel terminó absorbiéndolo y separó sus juguetes en distintas líneas dentro de la compañía. Número 5. Este sistema de armado español fue creado por Exing en el año de 1972 y hoy está descontinuado, pero aún se pueden conseguir algunas piezas por internet. Se diferenciaban de los demás porque sus piezas tenían un orificio central que les permitía conectarse de manera única, incluso de manera invertida, pudiendo construir al revés. Un tesoro del tiempo que cualquier coleccionista debe conocer por su excelente diseño futurista, mismos que jamás fueron replicados por ningún otro fabricante. Número 4. Creo. Tal vez una de las marcas más jóvenes de la lista. Lanzada en otoño de 2011 en Corea del Sur, presenta figuras altamente articuladas llamadas Creons. Creo viene de la palabra latina creo y simboliza yo creo. Entre sus líneas están Transformers, Star Trek, G.I. Joe y Dungeons & Dragons. Excelentes diseños y muy buena selección de colores. Innova con piezas únicas que se le suman a las ya clásicas piezas de construcción. Los colores brillantes y el ingenio con el que están creados sus sets lo coloca en este puesto. También es compatible con las marcas más vendidas. Número 3. Ionix. El más joven de la lista, lanzado por Spin Masters, Ionix es probablemente la evolución en cuanto a la construcción en bloques, apostando por figuras creadas a partir de piezas simples y rediseñando totalmente el sistema de armado con cubos que se transforman en humanoides, cuadrúpedos, aves, armas y demás. Es tal vez la más ingeniosa manera de entrar al exigente mercado. Mega Construx probablemente lo tomó en cuenta para lanzar su versión de Pokémon, pues estas proponen algo muy semejante a lo que produjo Ionix. Entre sus licencias vigentes están Cómo entrenar a mi dragón y Tenkai Knights.
De origen canadiense, esta marca promete mucho para sus seguidores, pues apenas fue lanzada en 2013 y su popularidad va en aumento debido a la compatibilidad con otras marcas y su novedosa manera de construir. Número 2. Lego. Probablemente el más famoso de los juguetes de construcción. Lego comenzó con diseños básicos, pero con el tiempo mejoró. Apostando por su figura básica y adaptándola a distintas líneas o licencias, no ha parado de ganar fans desde su creación. Fabricado en 1849, fue quien le dio más impulso a este tipo de juguetes. Con líneas originales y excelentes licencias, sigue ofreciendo calidad y diseño difícil de igualar. Por su versatilidad, fue aceptado en todos los países, pero tal vez su mayor virtud es también su mayor defecto, pues al tener una sola figura base simplifica la producción, pero paga un costo muy alto, pues sus figuras con solo 7 puntos de articulación son muy limitadas y en ocasiones nos dejan con ganas de más. Tal vez debería echarle un ojo a la competencia, no subestimarlos y articular más sus figuras respetando su diseño. Número 1. Megabloks, la línea que más se adaptó al mercado y a todas las edades, llegando a crear hasta 4 líneas de bloques de diferentes tamaños, siendo compatibles 3 de ellas. Con una evolución constante en sus sets, ha demostrado que también es tendencia ante la competencia. Piezas, colores únicos y excelentes licencias lo hicieron destacar de entre los demás. Con sus increíbles sets seduce a los más fieles seguidores de otras líneas, incluso integrándolas a su mercado. El diseño de sus figuras super articuladas, algunas con hasta 21 puntos, es lo que lo hace llegar a este puesto. Son más que un simple juguete de armado y con licencias como Tortugas Ninja, Halo, Destiny, Terminator, Marvel, entre otras, y líneas originales muy bien diseñadas como Planetoids, Dragons o Alien Agency, lo hace realmente el mejor. Mega siempre marcó la diferencia, con gigantes criaturas entre las que hay dragones, calamares, extraterrestres o seres mitológicos encantó a muchos, y con robots, zombies y soldados a muchos más. Adaptándose a todos los gustos sin perder su sello, se ha colocado en este puesto, superando a todos por su constante evolución. Con la compra de Megabloks por parte de Mattel, cambió su nombre a Mega Construx y sigue prometiendo mucho. Con Aliens y He-Man ha comenzado a crear un ejército de seguidores. Sin embargo, Mega Construx no debe confiarse, pues está claro que el mercado cambia y no será fácil conservar el puesto, con fans cada vez más exigentes que no se conforman solamente con bloques. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. No olvides pasar por la página de Facebook. Blockers, cambio y fuera.